Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy nos vemos en otra clase más de lengua y literatura. Hoy veremos un tema muy interesante. Observa la imagen. Aquí les recuerda ese personaje. Así es, él es Cristóbal Colón. ¿Quién fue Cristóbal Colón? ¿En qué época apareció? ¿Qué sabemos de él? Vamos a ver un poco más. Hoy veremos las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Y las crónicas de Indias, específicamente las crónicas de Indias. Hay varios tipos de crónicas, pero hoy veremos las crónicas de Indias. ¿Vemos la imagen? Pues sí, es la conquista de América. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, el descubrimiento de nuestro continente, cuando se mezclaron las dos razas, cuando se mezclaron las dos culturas. ¿Qué es una crónica? Una crónica es una obra literaria en la cual está incluida en la historiografía. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas escribían lo que ellos habían hecho o parte de su historia. Consistía en la recopilación de los hechos históricos narrados en orden cronológico. O sea, que todas estas crónicas son hechos que sucedieron, que ellos lo vivieron, lo escribieron, lo narraron de forma cronológica a medida que fue pasando el tiempo. La época de la conquista fue a finales del siglo XV y siglo XVI. Fue un periodo en el que los españoles empezaron a descubrir y describir el territorio americano, a explorar, explotar las riquezas y los recursos y a imponer a nuestros aborígenes sus costumbres, su lengua y su religión. De esa época se pueden distinguir dos clases, de esa época pues escribieron relataron cómo fue la conquista, cómo fueron colonizando nuestro continente. Pues esas historias quedaron escritas y luego se recopilaron todas esas historias y se hicieron las crónicas de Indias, de la cual nosotros pues leemos y aprendemos y sabemos cómo se conquistó y se colonizó nuestro continente. Las crónicas de Indias. O también llamados los viajes de Cristóbal Colón. Aquí vemos el diario a bordo de Cristóbal Colón. Él escribía a diario o a medida que veía un hecho importante, él detallaba o relataba qué estaba sucediendo o qué pasaba en ese momento. De esa manera es que nos enteramos luego de muchos años qué fue lo que pasó en aquella época. Veremos ahora las características de las crónicas de Indias. Estas fueron escritas por los invasores que llegaron al continente americano, o sea, los conquistadores españoles, y especialmente a las islas del Caribe. Después se escribieron relatos por algunos aborígenes. Estos relatos los escribieron tanto los españoles como también los aborígenes. Otra característica es que la mayoría de esas narraciones estaban basadas por la nacionalidad de sus escritores. O sea, si eran españoles, ellos pues escribieron lo que a ellos les convenía y en la cual pues se dice, según la historia, que ellos taparon los crímenes que cometieron en aquella época. Por lo cual pues no mencionaron o no expusieron la culpa de ellos. Y se dice pues que en aquella época hubo un genocidio, ya que mataron muchos indígenas. Pero en estas historias, en estos relatos, en estas crónicas, pues no se encontraron muchos datos específicamente sobre estos hechos malvados que ocurrieron en aquel momento. Crónicas de Indias. ¿Qué son las crónicas de Indias? Pues las crónicas de Indias es un nombre genérico que le da a las compilaciones de las narraciones. Lo que decíamos hace un rato, son todas las narraciones que encontraron, se recopilaron, ¿verdad? Principalmente desde la perspectiva de los colonizadores españoles, durante todo este proceso de conquista y colonización de nuestro continente americano. En estas crónicas se incluye la etapa conocida como el descubrimiento de América,
y así también como los relatos sobre los primeros años de conquista y de colonización de nuestro territorio americano. Los procesos iniciales, la dominación cultural, la dominación religiosa y política y europea sobre los pueblos originarios de América. De todo esto se trata estas crónicas. ¿Y qué son otras? Las crónicas pues son fuentes para conocer las costumbres de las culturas prehispánicas aquí en América. De esta manera nosotros nos enteramos cómo fueron nuestras costumbres, las costumbres de nuestros aborígenes, qué culturas prehispánicas nomás existieron en aquel entonces. Gracias a estos escritos que dejaron tanto españoles como indígenas, pues pudimos conocer o saber más sobre nuestra historia, nuestros antepasados. Y los que escriben pues estas crónicas se llaman cronistas. Hay dos tipos de cronistas. Los que estuvieron en la conquista y descubrimiento del Nuevo Mundo, que fueron los soldados, los religiosos, los navegantes, ellos describieron sobre sus observaciones y sus experiencias. Estos cronistas observaban, fueron viendo y fueron relatando todo lo que observaron o de lo que ellos vivieron allá. El otro tipo de cronistas son los que elaboran sus obras reuniendo información. Ellos reunían información, escuchaban relatos, documentos que encontraron a través de noticias o de otros, con el objetivo de enviar esa información o sus apreciaciones a los reyes, en ese entonces pues los reyes de España. Ellos recopilaban toda la información, todo lo que se enteraban y relataban y enviándoles a los reyes de España para que ellos se informen de lo que había sucedido en la época de conquista y colonización de América. Eso es todo, chicos, por hoy. Pues hemos conocido qué son las crónicas de Indias. Durante esta semana seguiremos conociendo un poco más. Leeremos una de las crónicas o parte de los diarios de Cristóbal Colón, en la cual pues nos va a indicar cómo llegó a América, qué hicieron en América, qué nomás pasó en aquel momento, ¿verdad? Entonces los invito a contestar la página 151. Hay 3 preguntas facilitas, las cuales usted va a contestar en la página 151. Ok, chicos, nos vemos mañana por Zoom para seguir trabajando sobre este tema, las crónicas de India.